Muy buenos días, sean ustedes muy bienvenidos en esta hora de la mañana. Hoy es martes 7 de septiembre del año 2021. Bajo la sombra del Omnipotente, este espacio ya como es costumbre, de oración, de estudio de la palabra, de reflexión. Quiero animar en esta mañana para que juntos miremos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4, versículo 16, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14 en Reina Valera dice la bendita palabra del Señor en esta mañana. Damos gracias al Señor por su misericordia, porque nos permite una vez más venir a su presencia. Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice la bendita palabra del Señor. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al versículo 16, nos viene hablando del contexto donde Dios establece un reposo para el pueblo de Dios y da la claridad que es un reposo que no lo dio ni Josué cuando llegaron a Canaán, que no lo dan los ángeles, que no lo dan los sacrificios que practicaban los hebreos, que no lo pudo dar nadie más, sino solamente Cristo. De hecho, el libro de los Hebreos, su tema es Cristo por encima de todas las cosas. El tema del libro de Hebreos es la supremacía de Cristo. Y comienza este texto hablando de Cristo por encima de los ángeles, Cristo por encima de la ley, Cristo por encima de Moisés, Cristo por encima de Josué, Cristo por encima de los sacrificios, Cristo por encima de todo. Y pues aquí cuando nos habla del sumo sacerdote, pues era la costumbre desde la línea de Aarón, que el sumo sacerdote cada año entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, del arca del pacto, que tipificaba la misma presencia de Dios, y únicamente podía entrar el sumo sacerdote de la línea de Aarón. En este caso pues era Aarón. Y ministraban cada año allí, entraban con sangre del corderito, que había sido sacrificado allá en el lavacro, en el altar de bronce, allá a la entrada del tabernáculo, y entraba con una vasijita ya con sangre del cordero y la rociaba en el altar, en esa arca allí, y podía salir después al pueblo y decir: expiación, Dios los ha perdonado, han sido perdonados. Pero él mismo tenía que pedir perdón por sus propios pecados, porque entre otras el gran sumo sacerdote que entraba a ese lugar santísimo, por un lado en su vestidura sacerdotal llevaba unas campanillas, es decir, allá entraba únicamente él y tenía que entrar, se cree que lo entraban amarrado, es decir, entraba con una manila, y la manila estaba externamente, y tenían que estar sonando las campanillas, y las campanillas sonaban, quería decir que el sumo sacerdote estaba ofreciendo el sacrificio.
pero si no sonaban las campanillas, quería decir que el sumo sacerdote murió en la presencia del Señor y tocaba sacarlo porque nadie más podía entrar a sacar el cuerpo, sino tenían que jalarlo desde afuera. Es decir, podía únicamente entrar el sumo sacerdote, pero él tenía que pedir perdón también por sus pecados. Si entraba impuro, pues moría ante la presencia del Señor. Entonces, cada año cuando morían, tenía que ser reemplazado por otro. Por eso más adelante dice que no tenemos ese sumo sacerdote que pueda compadecerse, uno que el único sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, según el sacerdocio de Dios mismo, que no entró al lugar del tabernáculo con sangre de cordero, sino que entró al mismo lugar, al mismo altar, al mismo trono de Dios con su propia sangre. Entonces esto nos da la garantía de que podemos entrar a la misma presencia del Señor, no por los sacrificios de Aarón, no por los sacrificios judíos, no porque por las obras, no por lo buenas personas que seamos, sino que entramos por los méritos de Cristo, podemos entrar a la misma presencia del Señor. Entonces ahí viene ese por tanto que es un conector del versículo 14, dice por tanto, si tenemos un gran sumo sacerdote, teniendo un gran sumo sacerdote, dice que traspasó los cielos, ¿sí nota? Entonces los sacerdotes humanos entraban únicamente allá a ese lugar santísimo del tabernáculo, pero Jesús fue más allá, dice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y llegó allí con sangre no de cordero, sino con su propia sangre, es decir, con su propio sacrificio en la cruz. Por eso se nos anima a que retengamos nuestra profesión, es decir, que retengamos nuestra fe. De hecho, se le está escribiendo a una iglesia o a un pueblo de Dios que quieren abandonar la fe. De hecho, este libro de Hebreos, una de las características o una de las razones por qué se escribe es para animar a esa iglesia, que se cree que puede ser una segunda generación de cristianos, que están desanimados, que quieren volver atrás, que ya no volvieron a orar, que ya no volvieron a buscar de Dios, que ya ahora solamente están desanimados por las situaciones. Una, persecución del imperio romano. Otra, pues no tenían oportunidades, sus líderes estaban siendo torturados, muertos, asesinados por la causa de Cristo. Así que la iglesia está desanimada, quiere volver atrás, ya como que la fe está menguando. Entonces quien escribe este libro de Hebreos, pues una de las razones es precisamente eso, para levantarles de nuevo el ánimo, para volverlos otra vez al Señor, para volverlos a buscar del Señor. Y por eso les pone el ejemplo, dice, no, tenemos un sumo sacerdote, no pongan la mirada en el hombre, hay un sumo sacerdote, uno que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, el que está sin pecado. Dice, tenemos ese sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuáles eran las debilidades de esa segunda iglesia naciente? Pues eso, estaban desanimados, estaban desalentados, tal vez como usted y yo en esta mañana. Tal vez no queremos orar, como que lo pensamos dos veces para conectarnos, como que otra vez la oradera y no pasa nada. Algo así tranquilo que no solamente a usted le pasa, a nuestros hermanos de la iglesia primitiva les pasaba, porque ellos estaban en situaciones así, querían volver atrás y el Señor tiene que hacerles algunas advertencias. Eran inmaduros, no habían madurado. Entonces por eso tiene que decirles, ustedes ya deberían ser maestros, estarle enseñando a otros y toca volverles a enseñar. Es decir, todos esos eventos que se dan ahí en el libro de Hebreos es escrito para la iglesia que definitivamente está en una cuestión de desánimo, de querer volver atrás. Fuera de eso venían las herejías también a causar duda. Es decir, era una situación bien precaria para los hermanos de la iglesia primitiva, de nuestros primeros hermanos. Entonces se escribe con esa función de animarles. Oiga, no pongan su mirada en el ser humano. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, sí, el Hijo de Dios, para que ellos recordaran. Y dice, es más, Él fue tentado en todo, así como ustedes, les está queriendo decir aquí el escritor, así como ustedes han sido tentados, porque mire que la tentación no solamente se da para hacer cosas malas. A veces uno piensa que asocia la tentación inmediatamente y especialmente a veces se asocia con pecados sexuales. No, la tentación viene de muchas formas, porque Satanás sabe que él tratará de hacer que caigamos a hacer lo malo. Y si no logra que usted y yo hagamos lo malo, entonces también tratará de lograr
buscará la forma de hacer que tampoco hagamos lo bueno. Entonces hay cristianos que no hacen nada, ni bueno ni malo, no hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. No oran, no ayunan, no buscan de Dios, no leen la Biblia, no le sirven al Señor. Entonces, la tentación está desde ese punto de vista, desde esas dos orillas. Entonces, cuando les dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues está hablando de eso. Tal vez eran unos hermanos que estaban perdiendo la fe, estaban queriendo volver atrás, se habían desanimado, ya no oraban. Inclusive se acuerda que por ahí hay un texto que les dice en este mismo Hebreos, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Si nota, ya no querían ir a la iglesia, estaban tan desanimados. No, otra vez bajo la sombra del omnipotente, el domingo otra vez ir a la iglesia. No, más bien yo lo veo por internet, yo lo veo por Facebook Live, más bien yo no por ahí no voy. Entonces cosas de ese tipo pasaban en la iglesia primitiva. Y el quien escribe quiere animarles, a levantarles, a volverles a subir el ánimo y volverlos a Dios, a que vuelvan otra vez a esa relación que tenían con el Señor. Entonces por eso les dice en el versículo 16, les dice, acerquémonos pues, no que fuera paisa, sino que dice, acerquémonos pues, confiadamente, mire cómo dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí nota? Entonces, es en esa razón que el escritor de los Hebreos, no se sabe quién es, unos dicen que pronto pudo haber sido el apóstol Pablo, otros le echan la culpa por allá a Timoteo, otros dicen que posiblemente era Priscila y Aquila, otros dicen que podría ser el italiano, o así, o sea, cada uno tiene su propia, pero es lo que menos nos debe interesar quién lo escribió. Lo importante es que alguien lo escribió y que es palabra de Dios, eso es lo que nos debe interesar, y que es palabra de Dios para el pueblo que está desanimado, esa primera iglesia naciente que estaba desanimada, pero para usted y yo hoy que también nos podemos identificar en esta condición, que a veces se nos vienen las situaciones y ya como que nos desanimamos, la tendencia es a volver atrás. De hecho, en este libro de Hebreos hay varias advertencias, algún día tuve la oportunidad de predicarlas, varias advertencias, y una de ellas es precisamente el descuido, no descuidarse. Y todo comienza por ahí. Comienza, mire, desde un descuido y la última advertencia tiene que ver con no rechazar a Cristo. Si nota, un pequeño descuido paulatinamente nos va llevando a lo último a rechazar a Cristo. Es decir, lo va desanimando al cristiano al punto de que dice, yo ya por allá no vuelvo a ser Cristo, ese Cristo nunca, solo promesas y no me contesta nada. Y entre más lo busco, más problemas. Y termina la gente o el peligro de esta iglesia era que definitivamente querían volver atrás y querían definitivamente rechazar a Cristo. Entonces empezó con un descuido, empezó con la inmadurez, empezó que querían abandonar la fe, empezó que querían volver atrás y por último querían rechazar a Cristo. Por eso aquí quien está escribiendo les dice, no, espere un momentico, miren ese gran sumo sacerdote que usted y yo tenemos, ese que traspasó los cielos. Sí, Jesús, no Aarón, ni en la línea de Aarón, no, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos entonces nuestra profesión, es decir, no abandonemos la fe, no abandonemos la carrera, no volvamos atrás. Es lo que les está queriendo decir el escritor de los Hebreos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sí, Él sabe que usted está desanimado, les está queriendo decir. Sí, Él sabe que ustedes quieren volver atrás. Sí, Él sabe que ustedes son inmaduros. Sí, Él sabe todo eso lo conoce, mis queridos hermanos de la segunda generación de cristianos. Sí, Él lo sabe todo eso. Entonces es cuando dice, pues acerquémonos pues confiadamente. Mire, tenemos un sumo sacerdote que también tal vez se desanimó, que tal vez también se desalentó, que en el huerto del Getsemaní dijo, Padre, estoy como que no quiero hoy hacer la tarea, hoy como que no quiero orar, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo. Todo eso lo muestra el escritor de los Hebreos para mostrarnos a un Jesús que es el Hijo de Dios. Me llama la atención la expresión Jesús, porque Jesús es el nombre del Señor. Jesús es un nombre que viene de la derivación de Josué, que significa el Salvador o el que salva. Entonces mire que aquí la expresión Jesús está dando la expresión, lo pone el escritor de los Hebreos como un hijo como un hombre, el hombre normal,
ese hombre que fue 100% humano, que también le dolió, que también se desanimó, que también se cansó, pero pone un realce, dice Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí nota? El Hijo de Dios, es decir, pone las dos deidades, pone la deidad, pone las dos naturalezas de Cristo, la humana Jesús, pero el Hijo de Dios, la divina. Entonces por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el que es humano, que se compadece también de sus debilidades, que también se identifica con eso, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra fe. Y en este mismo texto de Hebreos, inclusive se nos anima. Dice, pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano? Cuando quita la mirada de Jesús. Cuando el cristiano quita la mirada de Jesús y empieza a confiar en sí mismo, o en lo que tiene, o en lo que sabe, o en lo que es, o en otras personas, o en cosas. Cuando el cristiano quita la mirada de Jesús, hermano, perdió la brújula. Perdió la brújula. Su fe debe estar anclada en Jesús. En Jesús. Y la fe no es sinónimo de que si usted tiene fe, todo le tiene que fluir. No, a veces hay gente que piensa que tener fe es que todo le fluya. Y que si las cosas le salen mal es porque le falta fe. Porque a veces somos crueles en ese sentido. Ay, eso es que a usted le falta fe, por eso está enfermo. Ay, eso es que a usted le falta fe, por eso tiene problemas en el hogar. No, hermano, no es falta de fe, al contrario, la fe es precisamente el estar ahí firme sin ver nada. Porque de eso se trata la fe, aunque no vea nada, porque es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Aunque no vea nada, permanezco fiel a mi Señor, porque sé que Él tiene cuidado de mí y porque puedo andar confiado, porque Él sabe mejor que yo de qué tenemos necesidad. ¿Sí nota? Entonces eso es fe, eso es fe. La fe no es que todo fluya, porque al contrario, se necesita fe para tener fe más bien. Entonces, lo que está animando aquí el escritor de los Hebreos a esa iglesia, a esos hermanos de segunda generación, por allá de los años tal vez 80 después de Cristo, muy seguramente, y muy seguramente podríamos pensar que sería más o menos un poquito antes, tal vez un poquito antes del año 70. ¿Por qué? Porque si hubiese sido después del año 70, muy seguramente Hebreos nos hubiese hablado de la destrucción de Jerusalén y de del derribamiento del templo. Cuando el Señor le dice a los discípulos, dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Es decir, posiblemente nos hubiera contado de esos asuntos, de cuando vino esa persecución a Jerusalén, se llevaron cautivos los de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, a cargo de Tito, de ese emperador del Imperio Romano, que vinieron y sitiaron a Jerusalén, la destruyeron, la quemaron, esparcieron a los cristianos de esa época, pero no, posiblemente fue cercano a ese periodo donde tal vez la persecución había crecido, donde mejor dicho ya estaba, la hostilidad había crecido tanto y los cristianos tal vez perseguidos dijeron, no, esto no vale la pena orar, miren, entre más oro, más persecución, más están matando a mi familiar, mataron a mi líder. Yo me imagino que eso era un caos tremendo. Y fuera de eso, las herejías que venían y salían, las filosofías, todas estas situaciones, corrientes filosóficas que entraban a meter dudas, todo el paganismo que entraba también, se quería infiltrar a las iglesias. Es decir, era un caos tremendo en los hermanos, y por eso quien escribe este libro de los Hebreos es para animarles a los hermanos que están en esa condición de persecución, de hostilidad, de ser tentados a aún a abandonar la fe, a querer volver atrás, el desánimo, todo eso que ellos están viviendo, sencillamente, pues quien escribe les pone en relieve que hay un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que puede presentarse delante del Señor por ese sumo sacerdote, que ese sumo sacerdote se identifica con los problemas que ellos están viviendo, y que la invitación final es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando estamos en situaciones así es cuando debemos acercarnos más al Señor. Cuando estamos en situaciones de tentación, como dije hace un momento, la tentación no solamente es la invitación a hacer lo malo, sino también es la invitación a dejar de hacer lo bueno. Entonces, tentación viene de esas dos orillas. Entonces, por eso, cuando estamos en esa situación, desafortunadamente hoy en día, cuando estamos en problemas, la tentación es a no orar, a abandonar la fe,
a volver atrás y mucha gente se desanima y mucha gente se desalienta cuando debería ser todo lo contrario. En problemas así es cuando más nos debemos acercar al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia, hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Quién pide socorro? Pues alguien que está en problemas. Alguien que está, si alguien se está ahogando, socorro, pues porque es alguien que está hundiéndose. Pues hermanos, es lo que nos invita el Señor. Cuando haya más problemas es cuando más debemos multiplicar la oración, es cuando más debemos multiplicar el estudio bíblico. Cuando vienen problemas es cuando más debemos aferrarnos al Señor. Y en lo contrario es alejarnos, y a veces la gente tiende o busca esa tendencia. Alejarme porque estoy desanimado, ya no oro porque estoy desalentado, ya no busco más de Dios porque sencillamente las cosas no me fluyen, porque Dios no me responde. Entonces esa es nuestra tendencia. Y yo tengo un dicho por ahí que dice que Satanás, como padre de mentira, a Satanás no le interesa cuántas mentiras diga un cristiano. A él no le interesa cuántas mentiras diga. Al contrario, entre más mentiroso sea, más lo alaba. Eso es alabanza para él. Sin embargo, el Satanás, como padre de mentira, lo que más le interesa es mantenernos lo más alejado posible de la verdad. Y Cristo es la verdad. Entonces, entre más lo distancie de la verdad, pues es papita para el loro para él. Porque lo coge y le da 3 vueltas al cristiano. Lo coge, lo usa, lo utiliza y por último lo desecha y lo elimina. Así de sencillo. Entonces, por eso es que la invitación es a buscar más del Señor, retener nuestra profesión en medio de los problemas, en medio de las luchas. La tendencia, en lugar de alejarnos, que es lo más natural, la tendencia es acercarnos. La invitación es acercarnos. Versículo 16 dice, acerquémonos pues, confiadamente. Mire cómo dice, confiadamente. Es decir, no en calidad de mendigos, ni de pordioseros, ni de extraños, ni de otra calidad, sino en la calidad de hijos. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono. Y mire que está nombrando el trono. Un trono significa que hay un rey. Son símbolos del rey. Trono, la corona, son símbolos de un rey. Y dice, acérquense al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces en esta mañana la invitación es, se ha desanimado, está desalentado, tiene problemas, luchas, situaciones difíciles, dificultades, gripa, tiene todo eso. Sí, Señor. Pues entonces la invitación, hermano, es acercarnos al Señor. No deje de orar, no deje de estudiar la Biblia, no deje de congregarse, no deje, como dice en este mismo texto, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces era la tendencia de esta segunda generación de cristianos, dejar todo botado a la basura, porque venía la persecución, porque venía la hostilidad, porque venían las herejías, porque venían todas estas situaciones del Imperio Romano que estaba viviendo la iglesia de esta segunda generación. Pues la fácil era volver atrás. Y quien escribe les está animando a que no abandonen la carrera, no abandonemos, dice, retengamos nuestra profesión, no la abandonemos. Así no se vea nada, pero hay que seguir. Esta es una carrera de largo aliento. La carrera de la fe es para toda la vida. ¿Sabía usted? Alguna vez alguien me preguntó, cuando llevaba mis primeros años de cristiano, alguna vez alguien me dijo, Jorgito, ¿y usted todavía está de cristiano, de evangélico? Dije, pues claro, no, que eso es para toda la vida. Entonces esa persona me contestó, dijo, no, yo sí no pude, yo no le pude dar la talla a mi Señor, no, me tocó salirme de eso. Entonces, ¿sí? Hay quienes piensan que es que la vida cristiana son nuestras fuerzas, nuestros propios logros, a ver cómo logro agradar al Señor. No. Precisamente la vida cristiana se trata es de rendirme a Cristo y que sea Cristo quien haga a través de mí. Esa es la clave. La clave es renunciar a mí, es decir, entre más mengo, más que sea más Cristo. Es decir, la vida cristiana, el camino hacia arriba es bajando. Entre más entre más nos acercamos al reino de los cielos hacia arriba, pues más nos vamos sumergiendo en nosotros mismos y nos vamos hundiendo en nosotros mismos, porque vamos entendiendo que no se trata de nosotros, sino de Cristo. Esa es la clave para mantenerse firme en la carrera de la fe.
Aquel que dice, hoy cómo le agrado ya a Dios, cómo lo impresiono hoy, vamos a ver qué hago, un ayunito, venga, oro en lenguas o qué hago, a ver cómo lo impresiono al Señor, está perdiendo, hermano, porque no se trata de nuestros esfuerzos para agradar al Señor, porque si es por sus esfuerzos, siempre nos vamos a frustrar. No le di la talla al Señor, no le di la talla. No, 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 es que nunca le vamos a dar la talla, nunca, hermano. Solamente hasta el día que el Señor vuelva, será que verdaderamente le veremos tal como Él es. Mientras tanto estamos aquí, hermano, con imperfecciones, con fisuras, con debilidades, como dice el mismo escritor de Hebreos, pero la invitación es a mantenernos ahí, a pesar de seguimos en esta carrera de la fe, para que podamos decir como el apóstol Pablo, ahora sí he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Ahora sí, cuando ya estaba a punto de morir fue que dijo Pablo, dio el dictamen. Mientras tanto él decía, no que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo en esta carrera. ¿Sí nota? Como dice Pablo, y a ellos que se creían ya su gigante les dice, ay, pilas, el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Es la invitación, es la invitación. Entonces, hermano querido, pues orémosle al Señor para que nos ayude, hermano. Más que orar por la sanidad, más que orar porque el Señor nos abra puertas de empleo, más que orar por eso, hermano. Igualmente nos vamos a enfermar. Lázaro resucitó y finalmente se volvió a morir. Entonces, eso hace parte de la vida, hermano. Eso hace parte de la vida, seguro, créame. Entonces lo que hay que orar es que Dios nos ayude a no abandonar esta carrera, a mantenernos firmes en medio de tantas situaciones, que Dios nos ayude. Padre, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Hoy nos identificamos, no nos alcanzamos ni a imaginar cuál era la situación de estos hermanos hebreos por allá en el año tal vez 60 o 70, 80 después de Cristo. No nos alcanzamos a imaginar cómo sería la persecución tan tremenda, tan bárbara, Señor de la gloria. ¿Cómo sería, bendito Señor, la situación para ellos? Porque los emperadores en esa época, ellos exigían que tenían que ser adorados. Ellos se llamaban el Señor. Ellos se hacían llamar el Salvador. Ellos se hacían llamar Dios. Ellos se hacían llamar de muchos, se colocaban varios rótulos y exigían que las personas los adoraran como Dios, como el Curios Caiteus, es decir, como el único Señor y Dios. Ellos buscaban todo eso del pueblo. Y hay de quienes no le adoraran. Hay de quienes no le adoraran. Y entre ellos pues estaban nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos de la iglesia naciente, segunda generación de cristianos del año 70, 80, más o menos después de Cristo, los que habían creído a la palabra de los apóstoles, los que se estaban convirtiendo. Y ellos pues por obvias razones no irían a adorar a César. No irían a adorar a los emperadores, no los irían a adorar. Ellos tenían a su único Señor. El emperador decía, yo soy el Carios Cauteu, es decir, yo soy el único Dios Salvador. A mí me tienen que adorar, yo soy el Señor, decía el emperador. Y los cristianos, pues por obvias razones decían, no, nuestro único Dios y nuestro único Salvador se llama Jesucristo. Y esto les costaba, pues lógicamente, la persecución, que los mataran, el no querer someterse al imperio romano. Entonces más o menos nos vamos imaginando, Señor, Dios de la gloria, cómo sería el contexto de estos hermanos, cómo sería la persecución, fuera de eso la hostilidad de las herejías que estaban queriéndose infiltrar allá en la fe, en las iglesias, bendito Señor, estaba, Señor Dios de la gloria, el gnosticismo, habían herejías, había paganismo, idolatría, muchas cosas se querían, falsos maestros, contra todo eso tenían que luchar nuestros hermanos y definitivamente pues no la tenían fácil. Al punto de que muchos de ellos tal vez llegaron a desanimarse, a desalentarse, a volver atrás, la tendencia, ya la fe estaba menguando, ya no se congregaban, ya no oraban, ya no ayunaban, ya no leían sus Biblias, ya tal vez muchas cosas de ese tipo estaban pasando, bendito Señor, y fuera de eso los problemas tal vez en la familia, en el hogar, el desempleo, porque si no se querían someter al imperio romano, pues no habría oportunidades para desarrollarse como ciudadanos, como personas. Entonces podemos medio imaginarnos cuál era el contexto de nuestros hermanos de la primera iglesia. Señores de la gloria. Y por eso es que quien escribe les está animando, les dice, no, un momentico. Si ustedes están poniendo su fe en el emperador, si ustedes están poniendo su fe en otras cosas, pues van a perder. Pongan la fe en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Y les está diciendo, porque tenemos ese sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es decir, por encima de estos que dicen que son Señor como el emperador, hay un Señor de señores y ese es Cristo. Allá es donde deben poner su mirada. Allá es donde deben poner su mirada y se les anima a que no abandonen la carrera de la fe.
a que no la abandone. Y es mi oración en esta mañana, bendito Señor. Porque igual tal vez no tenemos las mismas persecuciones, especialmente aquí en Occidente, como en la época primitiva. Tal vez, bendito Señor, no lo tengamos, pero sí oramos por aquellos hermanos del Oriente, aquellos hermanos de Afganistán que están por allá en esos países, bendito Señor, musulmanes, Señor, siendo perseguidos, siendo, Señor, atrozmente asesinados, pastores asesinados, iglesias incendiadas, bendito Señor de la gloria, que todo eso no sale por Caracol ni por RCN, eso no sale en las noticias normales ni en los periódicos, eso queda tapado, bendito Señor, pero la persecución es bárbara en esos países, bendito Señor. Oramos por ellos, para que los sostengas, bendito Señor, para que los afirmes, para que no pierdan el gozo, la paz, para que, bendito Señor, no menguen en la fe, bendito Señor, ayúdales, sosténlos, Señor, a todos los misioneros que están en esos países, bendito Señor. Señor, pero también oramos por nosotros aquí en Occidente, que a veces con menos, a veces, bendito Señor, también, Dios de la gloria, a veces nos dejamos abrazar por el desánimo, por el desaliento, y con menos que lo que están sufriendo nuestros hermanos que están en esos países de Afganistán, que están en esos países del Cairo, que están por allá, bendito Señor, en Bangladesh, que están por allá en los países asiáticos como Japón, la China, que son países ateos, bendito Señor, que son países, Dios de la gloria, donde hay, Señor, politeístas, es decir, que adoran miles dioses, Padre amado, Dios de la gloria. Hoy oramos a ti porque los sostengas, pero hoy oramos también a ti, Señor, por nuestros hermanos aquí en el occidente, que tal vez con menos, como dije hace un momento, también tendemos a desanimarnos, también tendemos a desalentarnos, también ya dejamos de orar, ya dejamos de leer nuestras Biblias, ya dejamos de congregarnos, ya nos hemos desanimado, Señor Dios de la gloria, porque Señor, han venido también situaciones que nos han causado esa condición. Hoy oramos a ti, hoy oro por el pueblo de Dios. Hoy oro a ti por el pueblo de Dios, no porque nos sanes, porque amén si tú lo quieres hacer, no porque proveas, porque amén si tú lo quieres hacer, y por supuesto, de eso hablábamos el domingo, bendito Señor, que a veces, bendito Señor, nos preocupamos por la comida y nos preocupamos por la bebida, que tiene que ver con la vida misma, y a veces nos preocupamos por el vestido, que tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Y bendito Señor, tú nos diste la vida y nos diste el cuerpo y se ocupa de los dos. Tú de los dos, bendito Señor, nos cuidas. Tú tienes cuidado de nosotros. Dice en primera de Pedro que echemos todas nuestras ansiedades sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Entonces es lo que menos nos debe preocupar. Que estoy enfermito, que no tengo empleo, que no tengo que echarle a la olla. Es lo que menos nos debe preocupar. Bendito Señor, lo que sí nos debería preocupar es que no volvamos atrás, que no abandonemos la carrera de la fe, que retengamos nuestra profesión. Y es lo que yo oro por el pueblo de Dios. Problemas los vamos a tener, luchas son necesarias. Esto hace parte de la vida, esto es la esencia de la vida misma, Señor Dios de la gloria. Así que yo oro es porque nos mantengas, bendito Señor, fortalécenos para que nuestra fe no mengue, fortalécenos para que no volvamos atrás, fortalécenos para que, bendito Señor, no caigamos en la apostasía. Es decir, que conociendo de la fe volvamos atrás. Guárdanos, Señor, es lo que pido, que no abandonemos esta carrera. Sosténnos, Señor, fortalécenos, Padre amado, que la paz y el gozo no falten en cada uno de nosotros en medio de los miles de problemas que nos toca hacerle frente. Porque bendito Señor, Dios de la gloria, sabemos y confiamos, bendito Señor, que en ti estamos seguros. Que, Señor Dios de la gloria, no perdamos la confianza en ti. Ayúdanos a mantenernos confiados en ti, a confiar en ti, a entregar nuestras cargas delante de ti. ¿Qué tal si en esta mañana aprovecha? Dile, Señor, ya no quiero amargarme más la vida con este problema. Yo te lo entrego, tú verás qué haces. Eso, suéltate en el Señor. Luego no dice el Señor que cuando estemos cansados, cargados, vengamos a Él, que echemos nuestra carga en Él, que Él nos da descanso. El problema es que a veces no le creemos a la palabra. La leemos pero no la creemos y no tiene ningún sentido leerla, no tiene ningún sentido memorizarla, no tiene ningún sentido practicarla, no tiene ningún sentido predicarla si no la voy a creer. De verdad, de veras. Si no vamos a creer la palabra de Dios, es perdido este espacio de estudio bíblico. Si no lo vamos a creer, estamos simplemente llenándonos intelectualmente de conocimiento, pero no pasa nada ahí. Y tiene que pasar, mi querido. Tiene que pasar, debe pasar. Tú debes ya soltarte en el Señor y confiar en lo que el Señor te ha dicho, en la palabra, es veraz. Él es la verdad, ¿se acuerda que hablábamos de la verdad? Y la verdad es todo aquello que no está sujeto a cambio. Y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Ella permanece para siempre. Esa palabra no se va a desteñir, ni pasó de moda, ni caduca. Ella no tiene fecha de caducidad.
Señor Dios de la gloria. Por eso ayúdame a confiar en ti. Ayúdame, Señor, a creerte. Ayúdame en incredulidad. Ayúdame en medio de las situaciones, bendito Señor, a no abandonar la fe. Ayúdame, Señor, a no dejarme abrazar por el desánimo. Ayúdame, Señor, a no dejarme abrazar, bendito Señor, por el desaliento, por la incertidumbre. Señor, hoy nos acercamos a ti confiadamente, al trono de la gracia, porque allí, Señor, tú nos das misericordia y nos das gracia para el oportuno socorro. Es decir, cuando estemos en problemas, en luchas, Señor Dios de la gloria, que más nos aferremos a ti. Es como aquel que se está hundiendo y le botan un salvavidas. Él se aferra al salvavidas y no lo suelta, no lo suelta. Señor, que eso sea lo que hagamos nosotros. Que no nos soltemos de esta carrera de la fe. Que no nos soltemos de ti en medio de las luchas, bendito Señor, y las dificultades diarias de la vida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos seguir estudiando tu palabra. Queremos seguir, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, pidiéndote que nos ayudes a entender, pero que esta palabra nos atraviese, que no sea solamente trayendo conocimiento, que cuando terminemos de estudiar el libro de Juan no digamos, uy, ya me sé muchas verdades del libro de Juan que aprendimos allá todas las mañanas. No, que podamos decir, oiga, ¿cómo me atravesó el libro de Juan? ¿Cómo esta escritura cambió muchas cosas en mi vida? ¿Cómo cambió muchas cosas en mi fe? Aún en mi manera de creer en Cristo. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo he crecido? ¿Cómo he madurado? ¿Cómo ahora veo los problemas desde otra perspectiva? ¿Cómo ahora veo la vida desde otra dimensión? Que eso podamos decirlo. Señor, Dios, te doy la gloria, te bendigo, Señor, a mis hermanos, bendito Señor, los bendigo en esta mañana. Mira, Señor, las situaciones que cada uno está viviendo, Señor, que la fortaleza tuya esté sobre nuestras vidas en cada cosa, bendito Señor, a la que nos toque hacerle frente. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados, tengan todos ustedes. Hoy es martes 7 de septiembre del año 2021. Bienvenidos bajo la sombra del Omnipotente. Estamos estudiando el libro de Juan, recuérdelo. Ya dimos algunos inicios acerca del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y permítame leer para usted los primeros versículos de este Evangelio de Juan. Abra su Biblia ya en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Dice la bendita palabra del Señor en los primeros 3 versículos. Dice, así que entonces Pilato tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Aquí vemos varios elementos y ya recordemos un momentico que decíamos que si Jesús era inocente, debía haber sido puesto en libertad y que si era culpable, pues debería ir a la cruz. Así que azotar a Jesús allí, como vemos en el texto, era pues enteramente ilegal. Eso no era legal que fuese azotado. ¿Por qué lo iban a azotar si no era culpable? Así que Pilato lo hizo porque creyó que esto aplacaría a los judíos, que azotando solamente a Jesús, con esto ya ellos se irían a tranquilizar. Pero inclusive vemos que los soldados aquí aprovecharon esta ocasión para, ¿se acuerda que hablamos para divertirse con Jesús? Que hubo un juego que practicaban los soldados, que cuando dice que le daban bofetadas, no era una cachetadita ahí como, sí, no, eran bofetadas donde tal vez al Señor cada golpe lo desfiguraba. Yo me imagino que ellos se colocaban cosas en las manos de acero para que el golpe fuera más duro, más contumaz. Entonces cosas de ese tipo. Y en ese juego pues era que lo azotaban y que lo golpeaban. Inclusive esos soldados tenían el permiso de decapitar, de mutilar, es la expresión mutilar a los reos que tenían allí en ese patio. Ellos podían hacer, mejor dicho, decíamos en días anteriores, ellos podían hacer con el reo lo que se les antojara, lo que se les diera la gana. Y hablábamos de que muchos de los reos allí pues no alcanzaban a llegar vivos a la cruz. Allí morían. Era tan cruel el castigo que impartían sobre aquellos reos
que no alcanzaban al siguiente paso, que era ir a la cruz. Ir a coger la cruz, echársela a cuestas, pasearlo, darle un paseo por todo Jerusalén para sencillamente ponerlo en vergüenza ante la bitácora del pueblo y de ahí sí llevarlo al monte del Gólgota y allí crucificarlo. Sin embargo, muchos no alcanzaban a pasar ese castigo porque era tan cruel de los soldados que no alcanzaban muchos allí. Y mire que el Señor Jesús aguantó todo esto, como decíamos en días anteriores, porque el Señor fue preparado por el mismo Señor en todo, en todo. Pablo decía que nosotros somos tripartitos, usando de un pensamiento griego. Y Pablo decía que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y en el alma es donde están condensadas las emociones, la mente, el intelecto, la voluntad, están condensadas en esa parte del cuerpo. Pero también habla del espíritu, es decir, somos espíritu, tenemos vida. ¿Se nota? Y también habla de que somos un cuerpo. Entonces alguien dijo que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Bueno, algo así. Entonces, mire que si miramos la perspectiva desde esas tres áreas, pues Jesús en esas tres áreas fue preparado por el Señor, ¿sí sabía? Porque en el alma, donde están las emociones, Jesús tenía que hacerle frente a la negación de Pedro, a la traición de Judas. Emocionalmente, ¿cómo se siente usted cuando lo traicionan o cuando lo niegan? ¿Cómo sentiría uno cuando alguien lo traiciona, emocionalmente hablando? Entonces, emocionalmente el Señor tuvo que hacerle frente a eso. ¿Cuántos de nosotros a veces emocionalmente nos frustramos? O a veces emocionalmente, si no nos saludan en los hermanos en la iglesia, entonces ya no volvemos a la iglesia, nos vamos para otra. Porque emocionalmente me vulneraron. Pero mire que el Señor emocionalmente también tuvo que padecer y hacerle frente a la negación de Pedro, a la traición de Judas. Los discípulos que convivieron con él todos salieron despavoridos. Es decir, todas esas situaciones. Tal vez emocionalmente el Señor, el mismo pueblo, ese mismo pueblo que el Señor tal vez entre ellos, tal vez no había muchos que habían estado mudos y el Señor los sanó. Y tal vez eso eran los que más duro gritaban, sí, crucifíquelo. Tal vez esas manos que estaban en otro tiempo paralizadas, tullidas, y que el Señor les dio vida, tal vez eran los puños que más altos se levantaban, sí, crucifíquelo. Tal vez estaban muchos entre ellos también ahí. Sin embargo, el Señor emocionalmente tuvo que ser fortalecido en esa área. Espiritualmente, hablando de la parte espiritual y espiritualmente, porque dice Romanos, creo que en el capítulo 8, donde dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted y yo nos conectamos con el Señor en la parte espiritual, no en la parte emocional. Es en la parte espiritual, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Entonces, espiritualmente, el Señor tuvo que también hacerle frente a una lucha. ¿Dónde? En la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Separación. ¿Cómo estábamos nosotros espiritualmente? Hablando, estábamos muertos, separados. Es la palabra thanatos, que significa separación, separación de. Así estábamos nosotros, separados de Cristo, muertos espiritualmente. Y el Señor, al echarse sus pecados y los míos, pues ¿cómo quedó en la cruz? Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí ve que espiritualmente también el Señor tuvo que hacerle frente a una lucha? Y físicamente, por supuesto. Aguantarse este juego de los soldados, esta crueldad de los soldados, las bofetadas, fuera de eso con el Señor fue más cruel. Como Él les dice que es rey de los judíos, pongámosle una corona de espinas. A veces uno medio se chuza con la agujita, yo que también a veces le ayuda a mi esposita por ahí a coser, medio se chuza uno con la agujita, ay. Entonces imagínese el Señor con una corona de espinas. Fuera de eso las bofetadas, fuera de eso tener que soportar los clavos, fuera de eso tener que soportar la cruz, fuera de eso, o sea, el trabajo del Señor como carpintero no fue gratis, no fue casualidad, porque el Señor, hermanos, la carpintería era alta carpintería en ese tiempo, no era hacer butaquitas ni cuadritos. En ese tiempo la carpintería era hacer vigas, puertas gruesas, fuertes, pesadas. Y yo me imagino que el Señor tuvo que físicamente también echarse esos maderos y romper la madera. Y en esa época que no había sierras, no había electricidad, yo no sé cómo lo harían, manualmente todo. Y yo me imagino que al rayo del sol el Señor tal vez tuvo que ser curtido en su piel, las manos callosas, tal vez sus hombros callosos de cargar esos troncos y tal vez Jesús humanamente pues era fortacho para aguantar todos esos lapidazos. Hermano, mire que el Señor preparó al Señor en todas las áreas de su ser. ¿Sí nota?
Todo tuvo que hacerle frente al Señor, en todo eso. Y sin embargo, el Señor pudo soportar el castigo. ¿Por qué? Porque físicamente también el Señor lo preparó. Así que no es casualidad lo que el Señor hace en nuestras vidas, el Señor nos está preparando. Todo eso que tal vivimos en la infancia, cuando en la infancia nos tocó, hay unos que a veces, ay, en la infancia me tocó duro, duro, duro. Hermanos, Dios estaba preparando a usted, preparándole el carácter, formándolo, mi hermano querido, para que después de un tiempo de conocer al Señor no siga siendo ovejita. Usted tiene que comportarse como un soldado de Cristo. Si usted ya lleva más de un año en el Evangelio, mi querido, usted ya tiene que ser un soldado. Un soldado de Cristo, hermano, aguerrido, como le dijo Pablo a Timoteo, chinito. Tienes que sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. No le dijo, ay, venga, Pablito, oro por usted. Timoteito, venga, oro por usted. Abra la boquita, Juan 3:16. No, Pablo se las cantó a Timoteo y le dijo, chino, de aquí, hermano, usted tiene que, yo le voy a entregar el ministerio y usted tiene que hacerle frente, hermano, y tiene que comportarse como un varón, hermano. Como un soldado, hermano. Y los soldados y el entrenamiento de los soldados romanos no era, la milicia en el ejército romano no era cualquier cosa. Era dura, era bastante exigente, porque se cree que el ejército romano era invencible. Entonces, cosas de ese tipo, cosas de ese tipo. Y sin embargo, todo esto ya estaba escrito, todo esto ya estaba profetizado, ese castigo del Señor, todos esos asuntos allá. El Señor él sabía que iba, él ya sabía lo que le esperaba, porque él había leído, estudiado Isaías. Como buen judío, el Señor estudió también las Escrituras. Él no fue que llegó con las Escrituras ya en la mente. Dijo, no, como Él es Jesús, Él no tuvo que estudiar. Claro que tuvo que estudiar en el hogar, tuvo que estudiar en la sinagoga, tuvo que estudiar en el templo, tuvo que estudiar en la escuela, como cualquier niño judío. Y a los 12 años ser hijo de la ley, que se le titulaba a un niño judío después de que aprendía toda la Torá. Él tuvo que memorizar la palabra y yo me imagino a Jesús niño estudiando Isaías. Y como cordero fue llevado al matadero. Yo me imagino usted imagínese leyendo su propia sentencia de muerte desde niño. Oiga, mire que las cosas que vivió el Señor Jesucristo, hermano, nosotros ni las imaginamos. Si nosotros entendiéramos todo esto, hermano querido, oraríamos más, perdonaríamos más, pecaríamos menos, le serviríamos mejor al Señor, hermano, si entendiéramos todo lo que hay detrás de esto, hermano. A veces únicamente uno dice, sí, el Señor Jesús me salvó, murió en la cruz y ya. No, detrás de todo esto, hermano, el Señor desde niño fue preparado para este momento. Desde niño, en todas las áreas. Yo me imagino emocionalmente el Señor estudiando Isaías. ¿Se acuerda que dije que el Señor lo preparó en las 3 áreas? En el alma, cuerpo y espíritu. En las emociones, imagínese usted como niño leyendo a los 12 años. Y sí, y este va a morir a los 30 años y va a morir así. Leyendo su propia sentencia de muerte el Señor cuando estudió Isaías, ese libro que le tocó. ¿Y qué decía Isaías acerca de este castigo? Acerca de esto que tuvo que vivir el Señor. Pues mire lo que dice Isaías 52. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado, oiga, desfigurado. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Sí nota? Jesús había sido golpeado de una manera cruenta, hermano querido, hasta morir. Realmente su aspecto no debió parecerse a como lo representan los cuadros artísticos que ya conocemos por ahí, que lo pintan con un ojo azul, un ojo verde, cabellos dorados de oro, la tez es como si se echara cremitas todos los días, aceitico para las manos. No, ese no es el Jesús que nos presenta la religiosidad, hermano. Ese no es el Jesús que nos acostumbran a mostrar con carita de ternero degollado. No, ese no es el que nos muestra, el que nos quiere mostrar la religión. El Jesús sufriente que me muestra la Biblia es un Jesús que padeció hasta lo sumo por usted y por mí, por nuestros pecados, hermano. Tanto nos ha amado el Señor, hermano. ¿Quién puede amar así? Ay, es que yo no puedo perdonar. Ay, es que a mí me miraron feo. Ay, es que no le vuelvo a hablar. Pero mire todo lo que le hicieron al Señor por su culpa y la mía, hermano. Y sin embargo nosotros todavía no aprendemos la lección después de 2021 años. Todavía nos cuesta. ¿Qué dice versículo 4? Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo digo, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. He aquí el hombre, fue la frase de Pilato. Si nosotras solamente pudiéramos decir esto como Pilato, he aquí que Jesús solamente fue un hombre, es que no hemos visto realmente, hermano querido, ni conocido a Jesús en absoluto.
Si solamente lo miramos superficialmente, Él era más que un hombre. Era Dios mismo, era el Hijo de Dios, era el Salvador del mundo, era Dios mismo allí, hermano. Juan escribió estas cosas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre, nos escribió por allá en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Él no era un simple ser humano ahí. Porque a veces nosotros, ¿sabe, hermano, que a veces estos eventos se vuelven inspiración? Se vuelven inspiración para inventarnos canciones cristianas. O a veces se vuelven inspiración para fajarnos bonitos sermones los domingos dominicales. No, hermano querido, esto no nos debe ser inspiración. Esto lo debe interiorizar usted, hermano. Esto va más allá. Cristo no hizo esto para servirnos de modelo, de inspiración, para que hoy escribamos canciones cristianas y ganemos Grammys. No. Cristo no hizo todo esto para que nosotros como predicadores nos fajemos bonitos sermones para el domingo allá en la iglesia. No. Esto va más allá, mi querido. Cristo lo hizo por su culpa y por la mía. Fue a morir allá. Hermano querido, fue a sufrir esos juegos crueles de los soldados romanos allí. Todo por nuestra culpa, hermano. Eso fue mucho más allá que simplemente eso. Así que el versículo 6 nos dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿Sí nota lo que dice Pilato? Es posible que fuera en ese momento que Pilato pidió agua para lavarse las manos, posiblemente. Pero el agua pudo lavarle sus manos, pero no le pudo limpiar la culpa ni la conciencia, mi querido. Porque el credo más antiguo de la iglesia afirmó y lo confirmó. Él tuvo que aprender a convivir con eso. Y después de 2021 años, todavía, aún en las iglesias normales, es decir, en las iglesias normales, no sino en las iglesias tradicionales, todavía allí se habla de lo que hizo Pilato en la cruz, en ese credo allá donde se habla que los judíos le entregaron o que le crucificaron por gobierno de Pilato. Fue lo que el credo más antiguo de la iglesia afirmó, que Jesús había sido crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Dice el verso 7 y 11, dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Sí nota? Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí o tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí vemos a Pilato, o que Pilato aún no está pues satisfecho con lo que está escuchando y viendo, y le llevó dentro nuevamente y le interroga otra vez. Hubo diferencias de pecado y de juicio prácticamente en la conducta de aquellos hombres. Aquellos que entregaron a Jesús a Pilato tenían mayor pecado, dice el Señor. Aquel que me entrega, mayor pecado tiene. Porque tenían más conocimiento, óigame bien, más conocimiento que Pilato. Los judíos estaban entregándole, como ya había dicho el Señor, que le entregarían en manos de gentiles. Su pueblo lo entregaría en manos de gentiles. Ya el Señor lo había dicho, ya lo había dicho él mismo, me entregarán en manos de gentiles, me crucificarán, pero al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Todo esto ya estaba escrito. Así que ¿quién conocía más? O los judíos, quienes desde la antigüedad se les había entregado la ley, se les había entregado los profetas, se venía hablando de Jesús, o un simple gentil como Pilato que no conocía nada de todas estas cosas que conocían los judíos. Por eso es que el Señor le dice, Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Usted está haciendo lo que está haciendo, pero porque mi Padre lo permite. Y le dice, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Algunos dicen que estáis hablando de Judas. Podríamos decir, pero Judas también se incluye, porque Judas también era judío. Pero aquí está hablando del pueblo judío. El pueblo judío que está entregando a los gentiles al Señor para que lo crucifiquen.
y ya estaba escrito, ya lo había dicho el Señor. Así que el Señor por eso dice, mayor castigo van a tener, tendrán mayor pecado, porque me están entregando, porque ellos conocen más de este asunto. Ellos eran los que estaban esperando un Mesías. Era el pueblo judío. El pueblo judío esperaba un Mesías, pero el Señor no les reunió la expectativa, porque ellos esperaban un Mesías político, que les solucionara los problemas políticos. Y sin embargo, cuando Jesús dice, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo, muchos de ellos se decepcionaron, entre ellos incluyendo a a Judas. Judas, cuando ve que el Señor les está lavando los pies, dice, pero este rey, luego no es al contrario, no es el siervo el que le tiene que lavar los pies a un rey, y si este dice que es rey, entonces ¿por qué está lavando pies? No, yo me imagino a Judas cavilando y diciendo, no, definitivamente estoy perdiendo mi tiempo, gano más vendiéndolo, y aceleró su decisión. Entonces mire que el pueblo judío, por eso lo que le ha venido al pueblo judío no es casual, hermano. Y hasta el día de hoy siguen negando al Señor. Hasta el día de hoy yo tuve la oportunidad de trabajar con la colonia judía y el dueño de la empresa, cuando en sus charlas que tenía con compañeros de él, con amigos de él, decía, usted sabe quién es el enemigo de los judíos, ¿no? Y lo decía así mirándome a mí tal vez para ofenderme. Usted sabe quién es el enemigo de los judíos, ¿no? Y los otros decían, sí, ¿quién? Decía, pues Jesucristo, ese es el enemigo de los judíos. Y me miraba a mí a ver qué cara hacía yo. ¿Ah? Entonces mire que hasta el día de hoy, qué tremendo. Pues por eso el pueblo judío, hermano, ha tenido que padecer. Por eso el Señor fue claro, dijo el Señor, así que, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Mayor pecado tiene. No ha sido casualidad que el pueblo judío, desde la historia que conocemos de ellos, siempre han sido esclavos. Siempre han sido esclavos. Desde el imperio egipcio, los asirios, los babilonios, los medopersas, Roma en este caso, siempre ha sido prácticamente el juguete de los imperios, el pueblo judío. Lo coge el uno, lo suelta el otro. Y sabe que falta un imperio que va a venir a someter al pueblo judío. Falta un imperio, el imperio del anticristo, hermano querido. ¡Qué tremendo! Pero el Señor, que es tan rico en misericordia y por su grande amor con que nos ama, ese mismo Señor va a venir un día y va a liberar a su pueblo, la niña de sus ojos. Hay una promesa para ese pueblo, a pesar de que son necios, crueles, a pesar de que entregaron a Jesús en la cruz, el Señor al final va a venir. ¿Sabía usted que el Señor está divorciado de esa esposa? Ahorita la iglesia es la novia. Y el pueblo y el Señor está divorciado de su esposa, que es el pueblo de Israel. Pero vendrá un día en que ese pueblo, esa esposa, volverá a su esposo y le pedirá perdón y volverá a reconciliarse con su amado. Eso será por allá más o menos, llegando por allá en la guerra del Armagedón. Por allá cuando ya Israel estará hasta aquí, vendrá el Señor y los librará. Pero tendrán que pasar la gran tribulación, les falta todavía un proceso, todavía les falta que pasen por el otro imperio que es el imperio del anticristo. ¡Qué tremendo! Por eso el Señor dice, por tanto el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, hablando del pueblo judío. Así que, miremos el versículo 12. Sin embargo, cuando el Señor le dice a Pilato que mayor pecado tiene, no quiere decir que lo esté exonerando, hago esa claridad, no quiere decir que esté exonerando a Pilato. No, él también es culpable, también, por supuesto. Y el versículo 12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos, oigan eso, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, oigan lo que están diciendo los judíos, a pesar de que están siendo oprimidos por el imperio romano. Miren lo que están diciendo. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Oiga, qué tremendo. Los están machucando, los están oprimiendo. Y fuera de eso, prefirieron defender al César que abogar por Cristo. El mismo pueblo judío. Oiga, qué tremendo. Tal vez usted ahorita está diciendo, uy, menos mal que yo no soy judío. No, hermano, pero usted y yo estamos en la misma igualdad de condiciones que los judíos.
Estamos en la misma igualdad de condiciones de un Judas que lo traicionó. Usted también está en la misma condición. Nosotros estamos en la misma igualdad de condiciones. En la misma igualdad de condiciones de un Pedro que lo negó. En la misma igualdad de condiciones de esos judíos que dijeron, no, crucifíquelo. Si usted lo suelta, usted se hace enemigo de nuestro verdugo que es César. Oiga, qué tremendo el corazón humano. Qué tremendo somos nosotros. El pecado coge a los seres humanos y los utiliza, los machuca, los vuelve nada, y sin embargo sigue pecando el ser humano. Qué tremendo es el ser humano. Así que de allí en adelante, pues Pilato procuró soltarle, no porque creyó en él, no porque haya creído en Jesús, sino porque sabía que el Señor Jesús era un hombre inocente. Por eso le soltó. Y Jesús estaba en manos de un político corrupto. Recordemos que ese era un político que sencillamente pues quería congraciarse con el pueblo y no bajo el control de un verdadero juez romano. Es decir, el Señor estaba bajo el gobierno de un juez corrupto como lo era Pilato. Así que pues los dirigentes judíos aquí estaban dispuestos a acusar a Pilato ante Roma si permitía la subversión. Y esto pues le podía costar el puesto a Pilato. Y él no estaba dispuesto a eso. Y Pilato pues no quería cargar con la acusación de traición. Porque si Pilato hubiese soltado, como ya se lo dijeron los mismos judíos, a Jesús, pues esto hubiese sido traición para el emperador y su puesto le hubiera costado y muy posiblemente hasta la misma vida a Pilato. Entonces, ¿qué prefirió? Congraciarse con el pueblo. Así que dejó que su posición política tuviese prioridad sobre la justicia. Óigame eso. Países corruptos es lo que hay. Políticos corruptos es lo que hay. Y injusticias es lo que encontramos por doquier. Qué tremendo la sed de poder de la gente. Lo vuelve corrupto, lo vuelve malo por naturaleza. Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Aquí el enlosado era el litóstrotos, que en hebreo significa Gabata. Era una especie de tribunal de justicia romana. Era una especie como de tribunal. Y Julio César siempre llevaba uno móvil con él. Siempre. Para donde quiera que fuera, el lisóstrotos, es decir, el Gabata, digámoslo así, el tribunal, era levantado y allí pronunciaría juicio. Entonces era una costumbre que tenía el emperador. Verso 14, avancemos, dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Miren las piedras hablando. Miren las piedras hablando, mi querido. ¿A vuestro rey he de crucificar? Todavía les está el Señor de alguna manera llamando la atención. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. No, qué tristeza, qué tremendo. Observemos la dignidad del Señor ante este proceso. Ante este proceso, parecía como si no fuera con él. Parecía como si no lo estuvieran juzgando a él. Pilato fue obligado a hacer una elección. ¿Sería Cristo o sería César? Y las autoridades religiosas judías, es decir, del pueblo de Dios, fueron obligadas también a elegir. ¿Elegirían a Cristo o elegirían a César? Así que hicieron su terrible elección, exclamando, no tenemos más rey que a César. ¡Qué tremendo! ¡Qué vendepatrias, oiga! El día vendría, o vendrá más bien, cuando tendrán que realizar la humanidad entera su propia elección. O entre Cristo o el anticristo. Cada ser humano, óigame bien, cada ser humano, sin excepción, cada ser humano tiene que hacer su propia elección frente a Cristo. Mateo capítulo 12:30, el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mi querido, o somos de Cristo o somos anticristo, porque anticristo significa ir en contra de Cristo, inclusive imitar a Cristo. Y mucha gente puede hoy imitar a Cristo. Parecen ser, pero no son.
son anticristos. Suena duro, suena fuerte. Pero hermano, es que no hay término medio, no hay elección. El ser humano elige, o somos de Cristo o no lo somos. O somos blancos o negritos, pero no somos término medio. Y con Cristo es así, o todo o nada. Entonces no podemos jugar a dos fuentes. ¿Sí me hago entender? Todo aquel que decide ir en contra de Cristo, óigame bien, ya ahí ha decidido ir a favor de todo lo que el César representa en la actualidad. Anticristos. Es decir, a favor de todo aquello que se opone a Dios. Qué tremendo es esto. Qué tremendo. Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hablaron tanto acerca de la muerte, o hablamos mejor a veces, digámoslo así. Hablamos tanto de la muerte, la crucifixión, la resurrección de Cristo, que a veces se nos convierte, como dije hace un momento, en una expresión jocosa, simplemente trillada. Hermano, la crucifixión de Cristo fue uno de los actos más viles e infames de toda la historia. Sin embargo, esto fue lo que significó nuestra redención. Y podemos mirar la redención desde la cruz de Cristo de varias maneras, desde varias orillas. Podemos mirarla detenidamente desde varios puntos de vista. Miremoslo desde el punto de vista de Dios mismo. Es decir, nuestra redención para usted y para mí fue nuestra propiciación. Es decir, en el Antiguo Testamento, en el propiciatorio, allá en el tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba la tapa del arca y Dios extendía su misericordia sobre el pueblo desde allí. Era un cofre sagrado ubicado en ese lugar santísimo allí del tabernáculo, y que después se colocó posteriormente en el gobierno de Salomón, pues fue llevado al templo y se hizo este cofre, se hizo por mandato de Dios mismo a Moisés y según el diseño de Dios, no fue según el diseño de Moisés. Mire lo que dice en Éxodo 25, dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. En palabras más sencillas, de 1 metro por 70 centímetros por 70 centímetros. Y la cubrirás de oro puro por dentro por fuera, harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio, óigame bien, de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, que cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo desde o sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Estas fueron las instrucciones que le dio el Señor a Moisés de cómo debería construir esta arca de la presencia del Señor allí. Es un cofre. Sin embargo, el Señor desde ese lugar da un nombre que me llama la atención, y es el propiciatorio. Dejémoslo hasta ahí porque se nos ha ido el tiempo. Vamos a mirar próximamente,
si Dios lo permite, eso sería el próximo jueves, las varias orillas, desde donde miramos la cruz de Cristo, desde donde miramos el sacrificio de Cristo, desde donde vamos a mirar, desde donde los puntos de vista, desde donde el ser humano, cuando se habla de la cruz de Cristo, ¿qué concepción llega a su cabeza? ¿Qué concepción llega a la reflexión? ¿En qué reflexiona cuando se habla de la cruz de Cristo? Antiguamente, cuando se hablaba de la cruz de Cristo, cuando no conocíamos del Señor, inmediatamente uno se santiguaba. Los 4 machetazos, decía mi amigo Edgar. Entonces, a veces se cree que la cruz de Cristo es simplemente cargar una crucecita o simplemente algo que no, ya hoy no se predica, hoy no se quiere hablar de la cruz de Cristo. ¿Por qué no se habla de la cruz de Cristo? Porque la cruz de Cristo ofende, perdón. La cruz de Cristo ofende. Ofende el orgullo humano. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que la salvación es gratis? Que yo no tengo que hacer nada, porque el ser humano es orgulloso. El ser humano no quiere que le regalen nada. Quiere ganárselo todo para luego vanagloriarse de sus logros. Entonces, la cruz ofende el orgullo humano. La cruz ofende la naturaleza humana. ¿Cómo sí que tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo sí que no puedo ser salvo desde mi propia naturaleza, desde donde estoy? Tengo que tener otra naturaleza para poder entrar al cielo. Entonces eso ofende la naturaleza humana. La cruz ofende la razón humana. ¿Cómo sí que tiene que ser por fe? ¿Cómo sí que son simplemente por creer? Entonces mire que la cruz ofende desde varias orillas sin ser ofensiva. ¿Sí me hago entender? La cruz ofende sin ser ofensiva. La cruz ofende la razón, la naturaleza, el orgullo humano. La cruz ofende muchas perspectivas de los seres humanos. Por eso nadie quiere hablar de ella. Por eso hoy ya desde los púlpitos no se predica la cruz. Prediquemos otra cosa más bonita. Ay, no prediquen de eso, no hablen de pecado, de juicio. Ay, no hablen de eso. No queremos hablar de eso. Pero vamos a mirar desde las varias orillas o posturas cómo se mira la cruz, cómo se mira el sacrificio de Cristo, cómo se mirará que para nosotros fue la redención. La redención es cuando alguien paga por usted no tiene que pagar nada. Entonces vamos a mirarlo, pero ya dejémoslo para dentro de 8 días, no, para el próximo jueves, si Dios lo permite, porque se nos ha ido el tiempo. Solamente quiero dejar en su corazón que reflexionemos sobre eso. Para usted, ¿qué tan importante es la cruz de Cristo? ¿Qué significa la muerte de Cristo? ¿Un evento más histórico que pasó a la historia? ¿Qué significa venir a la cruz de Cristo? Con razón Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que mortificarse a sí mismo. Mortificarse, ¿sabe qué significa? Tomar la cruz. Tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Negarse a sí mismo y seguirlo. Pero tomar la cruz no es el problema que usted tiene. Tal vez usted dice, no, ay, ahora me tocó cargar con esta cruz, este problema que tengo. Algunos lo asocian con eso. Que la cruz que están cargando es el problema que tienen. Y muchas veces no es eso. Y no es eso, definitivamente no es eso. Porque la cruz no es el problema, porque muchos de los problemas que a veces tenemos nosotros mismos nos los buscamos. Entonces eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz es mortificarse, es morir. Morir a sí mismo, dijo Jesús. Mueran a sí mismo, porque es sinónimo de muerte. Tener que morir a nuestra manera de pensar, aún a nuestra manera de creer en Cristo. Es que yo creo que Cristo y mi vida cristiana es así de esta manera y de esta manera y nadie me va a mover de ahí. Y yo creo así. No, ¿qué dice la Biblia? No es lo que digamos nosotros, es lo que dice el Señor. Que no sea como nosotros querramos, sino como quiere el Señor. Es que hay que vivir, esa es la manera del Señor, no a nuestra manera. Es lo que diga el Señor, no lo que nosotros querramos o queramos o pensemos que se debe vivir la vida cristiana. Entonces, hay muchas orillas para mirar la cruz de Cristo, pero hoy simplemente quiero dejarlo pensando en eso. En qué significa la cruz de Cristo para mí. Es lo que solamente quiero dejar en su corazón. Que se haga esa pregunta. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo para mí? ¿Qué significa? ¿Un concepto histórico? ¿Una inspiración que me lleva a sentarme bajo la luz de la luna y escribir una canción acerca del sacrificio de Cristo? Y a veces eso es lo que nos sirve. La cruz de Cristo simplemente me sirve como una inspiración para fajarme un bonito sermón el próximo domingo en la iglesia. ¿Qué significa la cruz de Cristo para ti? Es lo que vamos a reflexionar en estos días. Y si Dios permite, el jueves nos volvemos a reencontrar y desarrollaremos varias orillas. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias.
Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a entrañar lo que significa lo que tú hiciste por nosotros, Señor, Dios de la gloria. Porque, Padre, a veces lo tenemos tan en poco. A veces ya se nos convirtió como en algo normativo, de normalidad, como paisaje inclusive. A veces como que ya se nos convirtió, Señor, Dios de la gloria, en algo rastrillado que todos los días decimos. En lenguaje de un léxico religioso. Pero, Señor, Dios de la gloria, si verdaderamente entrañáramos esa obra perfecta que tú hiciste, si verdaderamente entrañáramos, Señor, eso llegara a nuestras entrañas, todo lo que tú hiciste, le daríamos el verdadero significado, Señor. No lo miraríamos desde la orilla religiosa, no lo miraríamos desde la orilla intelectual, no lo miraríamos desde la inspiración, porque a veces eso es lo que genera la cruz de Cristo. Inspiración para películas, inspiración para canciones, inspiración para sermones dominicales. A veces eso es lo que simplemente nos genera una fuente de inspiración. Señor, hoy te pido que nos perdones, porque no hemos tenido tampoco el sacrificio de Cristo. Porque si verdaderamente lo valoráramos, Señores de la gloria, como pueblo de Dios, Señor Dios de la gloria, estaríamos en otra actitud. Como pueblo de Dios, pecaríamos menos, te serviríamos más, obedeceríamos mejor, perdonaríamos más. Haríamos, Señor, no seríamos religiosos, Padre amado. Si verdaderamente entrañáramos lo que significa la cruz de Cristo. Señor de la gloria, ayúdanos, bendito Señor, Dios de la gloria, ¿por qué no hacer el ejercicio? Apartarnos por un momento a un lugar allí, Señor, tranquilo, y poder desde la misma palabra del Señor, imaginarnos, Señor, estar allí, Señor, como expectantes de primera fila, viendo, Señor, allí cómo te azotan, cómo los soldados juegan contigo, cómo te clavan una corona de espinas, cómo, Señor, te clavan unos clavos en las manos, en los pies. Que pudiéramos estar allí, Señor, de primera fila, Señor, y mirar, observar. Esta película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, a veces yo y personalmente reconozco que la primera vez que la vi, lloré viendo porque nunca había visto un castigo tan cruel. Pero cuando miro Isaías me dice que fue prácticamente desfigurado, que fue como una mole de carne. O sea que la película de Mel Gibson fue simplemente un pequeño rasguño frente a lo que realmente vivió Jesús. Entonces imaginémonos por un momento, Señor Dios de la gloria, que podamos valorar, que podamos darle el verdadero sentido y el verdadero valor a la obra tuya. Qué tan fácil pisoteamos tu sangre cuando no podemos ni perdonar, cuando andamos chismeando, cuando andamos, Señor Dios de la gloria, ay, no quiero orar, con pataletas, haciéndote pataletas a ti, cuando ya tú lo hiciste todo, cuando somos tan exigentes, cuando es que si el Señor no me da, cuando andamos, Señor, inclusive siendo tan atrevidos, decretando, declarando cosas, bendito Señor, qué atrevidos somos, Padre amado. Pero es que no es de extrañar, si tu mismo pueblo, vemos cómo, Señor Dios de la gloria, gritaban, no, crucifíquenos, nosotros no tenemos otro rey, nuestro rey es César. Uy, el mismo pueblo de Dios, qué tremendo esto, qué tremendo. Cómo es el corazón humano, oh Dios de la gloria. Hoy por eso te pedimos, Señor, hoy te pido es eso, Señor, llévanos a entrañar, bendito Señor, en nuestras fibras, Padre amado, que por nuestras venas corra, bendito Señor, este acto de la cruz, bendito Señor. Dios de la gloria, que lo podamos recordar, que lo podamos atesorar, que no lo vislumbremos simplemente, Señor, en un lenguaje cristiano, rastrillado, sino que realmente, bendito Señor, Dios de la gloria, reflexionemos en eso y podamos decir, no, tremendo. Y todo eso, por mí, todo eso era lo que yo merecía. Yo era el que merecía que los soldados romanos jugaran conmigo, me cogieran de juguete. ¡Ja, vean ese Jorge! ¡Ja! Adivinen quién lo golpeó, adivinen quién no lo golpea. ¡Ja, ese Jorge! ¡Ja! Yo era el que debería estar ahí.
ahí siendo objeto de burla de esos soldados, siendo objeto de ellos, de burla, de escarnio. Yo era el que debería estar ahí, y tú tomaste mi lugar, Señor Dios de la gloria. Llévanos a cada uno, bendito Señor, a reflexionar en eso. A reflexionar en eso para que lo atesoremos. Porque si atesoramos ese canje que tú hiciste por nosotros, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, el problema aquí pasa a un segundo plano. Los problemas del aquí y del ahora son, señores de la gloria, pasajeros. Por eso Pablo podía decir, esta es una leve tribulación momentánea. Esta es una leve tribulación momentánea. Señor de la gloria, oh Dios de los cielos, hoy oro por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que hemos perdido la brújula, hemos perdido el norte, que hemos perdido lo que significa la cruz de Cristo. Ya no se habla de ella, ya no se habla del sacrificio de Cristo, ya no se habla del pecado, ya no se habla de juicio, ya no se habla de nada de esas cosas, Padre amado. Hoy te pido perdón, bendito Señor, Dios de la gloria, porque hemos, bendito Señor, decorado la cruz de Cristo. La hemos decorado, le hemos puesto decoros. Se cree que en alguna iglesia, en algún momento, el aviso de la iglesia decía, aquí predicamos el evangelio de la cruz de Cristo. Aquí predicamos el evangelio de la cruz de Cristo. Y llegó un momento en que se dice que crecía la hierba en esa fachada y fue tapando el aviso. Entonces ya tapó la palabra Cristo y decía, aquí predicamos el evangelio de la cruz. Y fue tapando la hierba hasta el momento que tapó la palabra cruz. Y entonces decía, aquí predicamos el evangelio. Y fue tapando la hierba hasta que tapó la palabra evangelio y decía, aquí predicamos. Y sabe que así hay muchas cosas. Hemos venido tapando, al punto de que decimos, aquí predicamos. ¿Pero de qué? ¿De quién? ¿Cuál evangelio? ¿O qué? Señor Dios de la gloria, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos. Señor, entraña en nuestro ser la obra tuya magnífica que hiciste en esa cruz. Dolorosa, por supuesto. De sacrificio, por supuesto. Para tu Hijo y para ti mismo, Señor. Dios de la gloria. Y que eso fue lo que produjo propiciación, redención para nuestras vidas. Y que si hoy somos algo, que si hoy tenemos una esperanza, que si hoy, bendito Señor, tú nos has dado algo, no es por mérito propio, ha sido por tu gracia y tu misericordia. Por eso nos acercamos al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia, para el oportuno socorro. A ti te damos la gloria, Señor. Ponemos este día en tus manos. Señor, todas nuestras actividades, todos nuestros quehaceres, nuestras responsabilidades, las ponemos delante de ti. Y Señor, que hoy lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre, lo hagamos según tu voluntad, y lo hagamos para tu gloria. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo. Que Dios nos ayude a reflexionar en todo esto, mis amados, de verdad, de veras. Tenemos que enamorarnos del Señor, que cada día podamos verdaderamente entrañar su obra, sentirla en carne propia. Yo recuerdo cuando bailaba salsa, pues para mí eso era lo máximo. Yo decía, es que esto es lo mío, decía yo. Esto es lo mío. Qué bueno que podamos hablar de Cristo así. Es que esto es lo mío. Que corra por las venas la sangre de Cristo espiritualmente hablando. Que Dios nos ayude. Mis amados, un feliz día, muchas bendiciones. Un abracito para todos. Chao, bendiciones.